¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de los firewalls. Los firewalls son básicamente programas que nos ayudan a proteger una red o un equipo, ya sea un equipo de escritorio o un servidor, de ataques tanto externos como internos, de accesos no autorizados, de explotaciones de vulnerabilidades, de denegación de servicios y de otro sinnúmero de peligros inherentes a conectar un equipo a una red. Existen varios productos, tanto comerciales como gratuitos, que nos permiten implementar un firewall en nuestra red. Desde programas como el Windows Firewall, que funciona para proteger a un equipo particular, a servidores especialmente configurados para proteger una o varias redes. Los firewalls funcionan filtrando tráfico en la red, funcionan como un colador, decidiendo qué tráfico de red permitir pasar y qué tráfico de red no permitir. Como comentamos anteriormente, existen muchísimos productos que nos brindan esta funcionalidad, pero en la clase de hoy vamos a hablar de 4 en específico. 2 que son nativos de Ubuntu, el GUFW, uno desarrollado por Red Hat, el Firewall D, y una solución gráfica que es muy intuitiva, el Firewall Config. Como explicamos, un firewall filtra el tráfico y decide qué permite pasar y qué no. Pero ¿cómo decide qué deja pasar y qué no? Dependerá de las características de cada conexión de red y por supuesto de las capacidades del firewall. Las redes modernas pueden separarse en capas y pueden ser relacionadas de esta forma al modelo OSI. Partiendo de este modelo existen firewalls que trabajan en la capa 2, por ejemplo, filtrando el tráfico basándose en las direcciones MAC de los equipos. Existen también firewalls de capa 3 y 4 que trabajan filtrando el tráfico basándose en las direcciones IP y puertos que usan las conexiones de red. Por último, los firewalls modernos trabajan ya sobre las capas superiores de aplicación, permitiendo o denegando el tráfico basándose en los programas que se usan e incluso el usuario que los esté usando. Los firewalls que vamos a ver trabajan sobre las capas 2, 3 y 4 y filtran las conexiones de red basándose en las direcciones IP y puertos, tanto del origen como del destino. De las direcciones IP ya hemos hablado en la clase anterior y habíamos dicho que nos permiten identificar de forma única a un equipo en una red. ¿Pero qué son los puertos? Bueno, para comenzar no estamos hablando de puertos físicos, como el puerto serial, el puerto USB o paralelo. Son puertos virtuales que están atados a una dirección IP, y por cada dirección IP pueden haber 65.535 puertos diferentes, y sirven para poder distinguir los distintos servicios de red que pueden ejecutarse en un mismo equipo con una misma IP. Un servicio de red es un programa que usa la red para servir alguna funcionalidad a un cliente. El cliente se va a conectar al servidor indicando el número IP del servidor. Pero ¿cómo puede distinguir qué servicio quiere usar si es que el servidor tiene varios servicios corriendo? Por ejemplo, un servidor Windows podría tener un servicio de escritorio remoto y un servicio de carpetas compartidas en el mismo equipo y bajo la misma IP. Para diferenciar estos servicios es que se usan puertos distintos. Existen puertos usados comúnmente por las aplicaciones más conocidas. Por ejemplo, el FTP usa el puerto 20, el SSH el puerto 22, Telnet el puerto 23, el servicio de correo usa el puerto 25, el servicio DNS el puerto 53, el servicio web utiliza el puerto 80, el servicio NTP el puerto 123, el servicio de SNMP el 161, el Internet Relay Chat el 194, el servicio LDAP el 389, el servicio web seguro o encriptado el 443, el servicio NFS el 2049, el servicio de RDP el 3380 y el VNC el 5900. Pero como dijimos, existen más de 65.000 puertos que pueden ejecutar servicios. Ok, pero ¿cómo funciona un firewall? En Linux se usa un módulo de kernel llamado iptables. Si bien todas las distribuciones de Linux incluyen comandos para comunicarse directamente con este módulo del kernel, estos comandos son un poco complicados. Por ejemplo, para listar todas las reglas del firewall se utiliza iptables-L. Si yo quisiese habilitar el tráfico desde un origen hasta un servidor de correo, podría ejecutar este comando que tengo acá, iptables-a input -s 192.168.276 -ptcp -destination port 25-j drop. Como vemos, son comandos muy complicados de aprender. Y aquí es donde entra una herramienta muy amigable llamada Graphical Uncomplicated Firewall. Vamos a ver cómo poder instalarla y cómo hacerla funcionar. Lo primero que vamos a hacer es abrir una terminal
cargando. Una vez instalado, vamos acá. Y buscamos el programa. Ok. ¿Cómo funciona? Primeramente se deben definir perfiles de tráfico de red, los cuales estarán definidos por el uso de la red que se dará a ese equipo en particular. Como vemos en la sección de perfil o de profile, ¿verdad? Tenemos tres perfiles disponibles: Home, que sería para equipos del hogar; Public, que sería para un equipo que va a estar expuesto en internet; o Office, que sería para un equipo de una oficina. Vamos a dejarle Home. Luego la funcionalidad de habilitar o deshabilitar ese perfil en particular. Ahora lo estamos habilitando. Y por último aplicar las reglas ya sea al tráfico entrante, que sería tráfico de red originado en otros equipos cuyo destino es el equipo que estamos configurando, y el tráfico saliente, que va a ser todo el tráfico que va a ser originado en el equipo que estoy configurando con destino a otros equipos. En este caso la configuración va a ser que todo el tráfico entrante va a estar prohibido o denegado, y todo el tráfico saliente va a estar permitido. Vamos a dejar así por el momento y vamos a seguir. Por debajo, el Graphical Uncomplicated Firewall usa una herramienta llamada Uncomplicated Firewall, que finalmente es una interfaz de línea de comando con la que podemos realizar las mismas tareas si es que no tenemos disponible una interfaz gráfica. Por ejemplo, UFW Enable sería para habilitar el firewall, Disable para deshabilitar el firewall, Status para ver cuál es el estado del firewall, para habilitar cuál va a ser la política por defecto. En este caso estoy diciendo que todo el tráfico entrante va a estar permitido. Permitir las conexiones al puerto 30. Denegar las conexiones al puerto 5700. Permitir las conexiones al servicio SSH. Permitir las conexiones a cualquier puerto desde la IP 192.168.0.20. Denegar todas las conexiones desde la IP 192.168.0.20. E incluso puedo ser un poco más granular. Permitir todas las conexiones de esta IP al puerto 22.
Antes de ejecutar este comando, donde yo le estoy definiendo acá insert 3, que lo que va a hacer es insertar esa regla en el orden 3 de la lista de reglas del firewall, vamos a hablar de un concepto muy importante a nivel de firewall, que es el orden de las reglas. Los firewalls, como dijimos, trabajan básicamente permitiendo o denegando el tráfico basándose en un conjunto de reglas. Estas reglas se escriben de forma secuencial, es decir, existe una primera regla, una segunda regla, una tercera regla y así sucesivamente. Cada conexión es examinada y comparada con las reglas en orden secuencial, lo que hace que una vez que existe un emparejamiento entre la conexión y una regla que la abarca, lo establecido en esa regla es lo aplicado y se dejan de revisar las reglas posteriores. Esto significa que se debe prestar mucha atención al orden en que se configuran las reglas. Por ejemplo, una regla que deniegue todo el tráfico de red y que esté en primer lugar va a denegar todo el tráfico siempre, sin importar que luego hayan reglas que permitan dicho tráfico. Entonces, si ejecutamos esta regla, le decimos insert 3, lo que va a hacer es insertar esa regla que teníamos en un orden particular en el número 3. O en el orden número 3. Hablando de órdenes, yo podría decidir borrar una regla que esté en el número 4 para obtener información sobre el UFW con help. Si quiero establecer el log o que se guarden en un log todas las conexiones de red y las reglas que se van aplicando, si quiero apagar esa configuración. Ahora vamos a ver otra aplicación de Linux que podemos utilizar como firewall, llamado FirewallD. Es muy similar al UFW, tiene el concepto de zonas que va a estar asociado a los perfiles que se tenían en el UFW, y cada interfaz de red va a ser configurada en una zona particular y cada zona va a tener ciertos servicios o puertos habilitados. Algo muy importante es que no podemos tener dos firewalls corriendo a la vez porque se van a estar solapando, es decir, yo podría tener reglas que aplican a un firewall o que aplican a un puerto en particular en un firewall y reglas contradictorias en el otro firewall. Entonces lo que vamos a hacer es verificar que nuestro firewall UFD esté deshabilitado y que esté inactivo antes de comenzar a tocar el firewall. Lo siguiente es ver si tenemos instalado la aplicación. Le damos que sí. Una vez instalado, vamos a habilitar. Vemos que ya está activo y corriendo. Y para poder comunicarme con el firewall, vamos a utilizar un comando llamado firewall cmd. Por ejemplo, le vamos a pedir que nos dé cuál es la zona por default que se está usando. Me faltó un dice que la zona es la zona pública. Puedo, por ejemplo, cambiar esa zona por defecto
y poner que sea home, como teníamos un perfil similar. Puedo listar todas las zonas disponibles. Tenemos la zona blog, DMZ, drop, external, home, internal, public, trusted network. Como dijimos cuando hablamos de firewall D, ¿verdad? Cada una de estas zonas yo tengo que asociarlas a una interfaz de red de mi equipo, ¿verdad? En este caso yo ahora mismo solamente tengo habilitada una interfaz de red, la interfaz de red original con la que instalamos el sistema operativo, y esa interfaz de red está asociada a la zona home ahora, ¿verdad? Puedo pedirle que me diga cuáles son las zonas activas. Y vemos acá que la zona home está aplicada a la interfaz ENP0S3. Hablando de los permisos particulares ya de cada zona, ¿verdad? Yo puedo listar esos permisos, ¿verdad? El comando firewall cmd son igual a home list services. Y estos son los servicios que están disponibles en esa zona: el DHCP, MDNS, Samba Client y SSH. Voy a listar todos los permisos de esa zona. Además de esos servicios, tenemos estas configuraciones: ICP block, sources no hay ninguno, ports ninguno. Bueno, también podemos listar los puertos, así que añadimos ya que no hay ningún puerto habilitado, ¿verdad? Pero ver eso directamente. Y si quisiese añadir un servicio, por ejemplo en la zona home, es -add service igual HTTPS. Entonces lo que le estoy diciendo al firewall es que en la zona home agregue el servicio HTTPS como un servicio permitido al que se van a poder conectar equipos externos. Si vuelvo a hacer el listado de los servicios, voy a encontrar que el servicio HTTPS ahora está habilitado. Esta configuración actual que tiene el firewall, ¿verdad? Una configuración perenne, o que no está configurada de forma permanente. Si yo recargo el firewall o reinicio el sistema o reseteo el equipo, ¿verdad? Esas reglas se van a perder. Entonces lo ideal es utilizar una opción que es "-permanent", de forma que esa configuración, ¿verdad?, se mantenga a través de los reboteos o a través de incluso de los reinicios del servicio en particular. Si yo quiero remover después el servicio, es remove services, espacio, remove service. Además de agregar servicios, yo puedo agregar puertos, ¿verdad? Vamos a agregar un puerto. Port igual, por ejemplo, 5000 TCP. Y además de agregar un puerto, puedo agregar rangos de puertos, 5900. Entonces ahí se van a habilitar los puertos del 5000 al 5900. Bueno, por último, también es posible configurar Firewall D utilizando una interfaz gráfica mediante un programa llamado Firewall Config. Vamos a ver si está instalado. Empieza a instalarlo.
iconito, vamos a abrirlo. Y como vemos, podemos configurar, modificar zonas, agregar, quitar servicios desde la interfaz gráfica. Tenemos nuestra zona por defecto, que teníamos era la zona Home. Acá en Services van a estar marcados los servicios que están habilitados. Por ejemplo, para volver a habilitar el servicio HTTP, vamos a buscarlo, FG HTTP, es cuestión de marcarlo y habilitarlo. También podemos habilitar puertos en específico. Tenemos ya los puertos que están habilitados, los protocolos, puertos de origen, masquerading, verá para cada zona, los servicios que están creados, conjuntos de IPs. Bueno, eso es todo por hoy. Hemos visto para qué sirven los firewalls, cómo funcionan y cómo usar 4 distintas opciones de Linux. Nos vemos en la siguiente clase.